¿Qué es la presión arterial? Este es el resultado del gasto cardíaco. Asimismo, es la presión que ejerce la sangre que fluye y choca con las paredes arteriales. Vamos a analizar lo siguiente. Si aumenta el retorno venoso, va a aumentar el gasto cardíaco y por ende va a aumentar la presión arterial en una persona. También tenemos que gracias a la distensabilidad del sistema arterial, la sangre va fluyendo. Sin embargo, poco a poco, esta va reduciendo el número de pulsaciones de la presión. Por esto pierde su carácter pulsátil y esto produce un cierto amortiguamiento que es directamente proporcional al producto de la resistencia por la compliance. Ahora, ¿cuáles son los valores normales de la presión arterial en un adulto? Tenemos que la presión sistólica tiene que ser menos de 120 y la presión diastólica tiene que ser de menos de 80. Yo les voy a hablar sobre la hipertensión. Se considera que una persona presenta hipertensión cuando su tensión arterial es demasiado elevada. Para establecer el diagnóstico de hipertensión y sus valores, se debe tomar mediciones 2 días distintos. En el estadio 1, la tensión sistólica ha de ser mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. En el estadio 2, la tensión sistólica ha de ser mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y diastólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Factores que afectan en la presión arterial. Existen algunos factores que van a afectar en la presión arterial. Entre los más comunes tenemos, primeramente, la edad. La presión arterial tiende a aumentar con edad, es decir, a partir de una edad más avanzada es más probable que exista una presión arterial alta. Como otro factor tenemos los medicamentos. Algunos medicamentos recetados o de venta libre pueden hacer que al cuerpo le cueste muchísimo más controlar la presión arterial. Entre estos medicamentos tenemos antidepresivos o medicamentos que nos ayudan a aliviar la congestión nasal. Como otro factor tenemos el alto consumo de sal. Abusar de esto va a producir que el cuerpo empiece a retener líquidos, lo cual va a aumentar el volumen sanguíneo y por consiguiente va a aumentar la presión arterial. También tenemos algunos hábitos de la vida diaria, como comer alimentos poco saludables y con mucha frecuencia. También beber demasiado alcohol o cafeína, fumar, no hacer suficiente actividad física o no tener suficientes horas de sueño o de buena calidad. Para realizar la técnica de auscultación son los siguientes. Como primer punto tenemos el tensiómetro. El tensiómetro va a estar dividido de la siguiente manera. Como primer punto tenemos el nanómetro, tenemos el mango de compresión, tenemos la válvula, tenemos la pera y por último tenemos los túbulos. Continuando con los materiales para la técnica auscultatoria, en este caso tenemos el fonendoscopio, el cual se constituye de las siguientes partes. Tenemos como primer punto las olivas. Como podemos observar aquí tenemos las ojivas, tenemos el tubo en Y, tenemos la manguera, tenemos la campana y dentro de esa campana se podría decir tenemos la membrana. Esta técnica vamos a pedir a la persona que se siente con la espalda recta, pies firmes en el piso, con las piernas en un ángulo de 90 grados y su brazo apoyado con la palma hacia arriba. La colocación del brazalete vamos a tener en una superficie totalmente descubierta, 2 dedos más arriba de la fosa antecubital. En el brazalete vamos a tener 2 flechas que van a indicar por dónde pasa la arteria braquial. En el brazo izquierdo la arteria braquial va a pasar por el lado derecho y en el brazo derecho la arteria braquial va a pasar por el lado izquierdo. El fonendoscopio, sus olivas debe ir en dirección de los conductos auditivos y su membrana debe estar colocada en el ángulo interno del pliegue del codo por donde va a pasar la arteria braquial. Para identificar nuestro pulsor radial vamos a utilizar nuestros golpejos del dedo índice y del dedo medio. Verificamos que la perilla está completamente cerrada para proceder a inflar el brazalete. Una vez que se pierde el latido, inflamos de 20 a 30 milímetros de mercurio más. Podemos abrir la perilla de la pera suavemente para que se desinfle el brazalete. Este se va a desinflar entre 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo.
Para identificar la presión sistólica vamos a escuchar un ruido alto y a sentir nuevamente el pulso en el arterio radial. Inmediatamente vamos a identificar el valor con la aguja del nanómetro y este será el valor de la presión sistólica. Para la presión diastólica vamos a escuchar el último ruido antes del silencio. Igual vamos a identificar en el nanómetro el valor. Por otra parte tenemos los sonidos de Korotov. Estos sonidos se dividen en 5 fases. Como primer punto tenemos la fase 1, en el cual es un sonido fuerte que corresponde a la presión sistólica. Después la fase 2, aquí vamos a oír un sonido como murmullos. La fase 3, en este caso vamos a oír sonidos nítidos y claros. La fase 4, aquí cambian de intensidad los sonidos. Y por último tenemos la fase 5, donde el sonido va a desaparecer. Pero aquí, antes de que el sonido desaparezca, va a oírse un sonido mucho más leve, que corresponderá al sonido de la presión diastólica. Como conclusión tenemos que la presión arterial es más alta en la sístole y más baja en la diástole. Por otro lado, una hipertensión arterial se va a dar cuando existe un aumento excesivo de la presión arterial normal. Además, la hipertensión arterial puede producir problemas a nivel del cerebro, a nivel del corazón e incluso a nivel de los riñones. Como recomendación, debemos implementar algunos cambios en el estilo de nuestra vida diaria. Cambios como no consumir excesivas cantidades de alcohol, no fumar, hacer ejercicio constantemente, evitar el consumo excesivo de sal y controlar periódicamente la presión arterial.